corte directo, corte traxial, fueron compresión con CPT, fueron producto de la investigación de Terzaghi y sus colaboradores, ¿ya? Entonces, ustedes igual conocen el aparato de Casagrande que se utiliza para determinar el límite líquido de una arcilla, entonces también viene en función, o su nombre está dado por Arthur Casagrande. Entonces, la mayoría de los ensayos que vemos nosotros en esta materia son ensayos que se han hecho para poder determinar la capacidad resistente de un suelo, ¿ya? ¿Qué es eso lo que nos interesa a nosotros? ¿Cuán resistente es un suelo? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Cómo se deforma? Si un suelo puede ser considerado como un material elástico, puede ser considerado como un material homogéneo isótropo. Entonces, todos esos puntos parten de lo que vamos a ver en esta materia, en esta asignatura. Entonces, lo que nosotros queremos determinar con la geotecnia del suelo es ver, además de qué tan resistente o qué tan firme es un suelo, ver la deformación, ver cómo es su comportamiento en el agua. Muchos suelos cambian pierden capacidad resistente al estar expuestos al agua, ¿ya? Como ser las arcillas. Entonces, ver cómo estas características que tienen los suelos, como ser el ángulo de fricción y la cohesión, también varían en función a la condición de saturación que se encuentra en los suelos. Entonces, ese sería el principal objetivo de nosotros con este laboratorio. Que ustedes entiendan cómo pueden determinar la capacidad resistente, además de que tengan el criterio de que exceso de deformación no es conveniente en una estructura, ¿ya? Si bien el suelo puede deformarse y ustedes van a llegar a la materia o deben estar llegando a la materia hiperestática, entonces ahí se darán cuenta que asentamientos muy elevados generan esfuerzos dentro de la misma estructura, de los cuales, si no están considerados, pueden llegar a hacer de que se generen fisuras, grietas o se desplome en sí la estructura. Los ensayos de laboratorio que nosotros vamos a ver a lo largo de este semestre serán la consolidación unidimensional de los suelos, el ensayo de tracción estándar SPT, la compresión axial en suelo, ya por el ensayo del penetrómetro de bolsillo, ensayo de corte con veleta, que es válido para suelos cohesivos, el ensayo de CBR, que ustedes le dan mucha utilidad en la parte de carreteras 2, equivalente a arena, compresión inconfinada de los suelos cohesivos, el ensayo directo y compresión triaxial, que son los ensayos más importantes o los ensayos que mejor o parámetros de resistencia de un suelo, como sea el ángulo de fricción y la cohesión, se determinan con estos dos últimos ensayos. Si bien el SPT se puede y obtener valores, es preferible siempre hacer un ensayo de corte directo o un ensayo de compresión triaxial o corte triaxial. Figura ustedes pueden apreciar el equipo de consolidación que se llama edómetro, que es en el cual se realiza el ensayo de consolidación. Es un ensayo bastante sencillo de hacer, demora mucho tiempo en sí, pero es solo generar carga y medir deformación, ¿ya? Solo que el tiempo del ensayo en sí de 3 días. El ensayo de SPT, que ustedes ya deben tener algún conocimiento sobre el ensayo, la han visto en mecánica de suelos 1 a grandes rasgos, han conocido, se los ha explicado el ingeniero Efraín. Entonces hoy lo vamos a ver cómo son los cálculos, vamos a ver este semestre cómo son los cálculos del ensayo de SPT. El ensayo de penetrómetro de bolsillo, que es muy similar al equipometría de hormigón, que ustedes habrán visto en tecnología del hormigón, ¿ya? Consiste en usar un dispositivo que tiene un resorte interno, que en función a la que recibe el resorte, ustedes le marcará cuánto será la resistencia del suelo. El ensayo de corte con veleta, que es un ensayo que mide en función al torque,
perdón, que en función al torque nosotros podemos determinar la resistencia del suelo. El ensayo, bueno, el ensayo de CBR nace del ensayo de Proctor. Para poder hacer un ensayo de CBR, nosotros tendríamos que haber hecho el ensayo de Proctor. ¿Ya? Entonces, con el ensayo de Proctor, nosotros determinamos densidad y humedad máxima, y humedad óptima. Y con esos mismos valores preparamos otros 3 moldes de suelo con diferente energía de compactación y lo llevamos a una prensa para determinar cuánto será su resistencia de un pistón, ¿ya? Y eso expresarlo en un porcentaje comparado con un valor patrón de la piedra triturada de California. Ensayo equivalente de arena, que si bien es más práctico en la parte de estudio de hormigones, especialmente para saber cuánto es el contenido de finos, también es práctico en la parte de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque para algún terraplén o una capa base nosotros necesitaremos tener cohesión, ¿ya? Ver cuánto es la cantidad de finos que hay, porque recuerden que excesiva cantidad de finos, como sea arcillas, van a generar que cuando se sature el suelo se y eso genera esfuerzo, y eso hace de que se generen después las ondulaciones, los hundimientos en los pavimentos. El ensayo inconfinada, que es un ensayo muy parecido al ensayo de compresión del hormigón, solo que aquí se hace con una probeta más pequeña, se mide deformación y carga, cosa que no puede medir, pero el hormigón no puede medir la deformación. Aquí se mide deformación y carga y es el mismo procedimiento, ver hasta el punto de ruptura y ahí tendremos la capacidad resistente de una arcilla. Se hace exclusivamente el ensayo de compresión inconfinada en arcilla porque un suelo que tenga mucho contenido de arena, al momento de aplicarle carga no va a poder deshacer fácilmente, entonces no podremos determinar su resistencia. Los ensayos más importantes que tenemos son el ensayo de corte, que nos determinan los parámetros de resistencia de los suelos, que son el ángulo de fricción y la cohesión, ¿ya? Y este ensayo consiste en una caja en la cual nosotros introducimos el suelo. Es una caja que puede ser separada en dos partes. Se aplica un esfuerzo normal y se aplica un esfuerzo de tracción, ¿ya? Y fallar por el esfuerzo de tracción, y nosotros con eso podemos ir determinando cuáles son los valores de tanto de cohesión como de ángulo de fricción. Ensayo de compresión triaxial o corte triaxial es un ensayo muy similar, bueno, se obtienen los mismos parámetros que en el ensayo de corte directo, pero con la ventaja de que aquí podemos replicar un poco las condiciones en las cuales se va a encontrar sometido el suelo en la realidad, ¿ya? Habrá una presión de confinamiento al igual que el suelo con sus capas superiores, ¿ya? No es lo mismo analizarlo aquí, nosotros extraer muestra y llevarla a hacer corte directo, que analizarlo acá. Entonces, se fija a los 2 metros, va a tener 2 metros por encima de él otro material, entonces eso genera una presión de confinamiento. Entonces aquí, en la cámara triaxial, nosotros producimos un líquido con una determinada presión para simular la presión de confinamiento. Además de que se aplica un esfuerzo normal, igual que en el ensayo de compresión con fin. Acá nosotros podemos medir el valor de la presión de poros. Si el suelo se encuentra completamente saturado, entonces mediremos cómo va disipándose la presión. Si no se encuentra completamente saturado, también iremos midiendo la incidencia o el fenómeno que genera la presión de poros en el suelo. Y eso sería todo con lo que respecta a la introducción de la materia. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quisieran hacer? Ya. Si no hay alguna consulta, entonces lo que les digo,
Por lo general, el ingeniero me ponderaba 20 puntos en laboratorio, el semestre que no sé qué hicieron los alumnos, que se enojó bastante, y su condición era que el que pase el laboratorio pasaba la materia, así que, o sea, tendrá el examen del ingeniero. Si no habían aprobado el laboratorio, no tenían derecho a entrar al examen. Así que traten de no hacerlo enojar. El primer semestre virtual, como fue medio complicado para todos, entonces lo que hizo el ingeniero fue darles un trabajo práctico, unas investigaciones sobre rayos. No era cosa muy complicada para hacer, y eso tenían que presentar. Y el segundo semestre virtual, le molestaron con eso, de que sí, a ver, que no sé qué, y se enojó y les tomó un examen final. Y la condición era de que tenían que aprobar laboratorio para poder entrar a ese examen, ¿no? Así que trata de hacerlo enojar, lo mismo si están llevando fundaciones con él, ¿ya? Ahora, en el caso mío, definí de una vez si ustedes van a querer un solo examen o dos exámenes para el laboratorio. Ya lo pueden escribir en el chat, si un examen o dos, pongan uno o dos y el que gane nos quedamos con esa opción. Buen día, una consulta. Recién acabo de entrar de Zoom. ¿Usted estaba aplicando disculpa auxiliar o quién es el encargado del? Lo que les estaba explicando es cuál es el objetivo del laboratorio. Les mostré los ensayos que vamos a hacer, y eso era todo. En este momento estamos definiendo cuántos exámenes vamos a dar de laboratorio. Parece que la mayoría quieren que sean dos exámenes, ¿sí? Así que vamos a tomar dos exámenes, ¿ya? Con el ingeniero, disculpe. Y es muy variante. A veces les dice que va a tomar primer parcial, segundo parcial y final, y suele tomar dos o a veces inclusive hasta uno, ¿ya? Entonces, traten de... ¿Él tiene algún libro o algo de dónde acompañar en la clase? O Él suele basarse en el libro de la ingeniera María Fratelli, que se llama Suelo, Suelo, Fundaciones y Muros y Fundaciones, ¿ya? Es un libro. De ahí él suele, bueno, cuando iba a semestre normal, él solía explicar de ahí, inclusive a veces nos daba para que viéramos del libro algunos temas de ahí, ¿ya? Esa es su bibliografía que más utiliza en mecánica de suelos 2. El libro de la ingeniera María Fratelli, que Suelos, Muros y Fundaciones se llama, si no me equivoco. la clase por Zoom, disculpe, ¿la vamos a pasar igual con el ingeniero o solo con usted? Yo tengo el horario de 10 a 12. Por lo general él pasa una vez a la semana. ¿Ya pasaron alguna clase con él? Todavía, ninguna. Sí, espera que termine la edición y retiro y recién comienza. Y por lo general pasa una vez a la semana, ¿no? Si no me equivoco, el día viernes es el día que le gusta pasar, ¿ya? Contamos los miércoles con el ingeniero los viernes. Por lo general él prefiere dar los viernes, solo una vez a la semana pasa clase. Y la ponderación del laboratorio, disculpe. Eso es lo que le estaba diciendo. El primer semestre del año pasado me dio 20 puntos, pero el anterior semestre lo hicieron enojar y me dijo, dámelo sobre 100, y el que no pasó con vos no tiene derecho a dar examen conmigo.
Así que tengan mucho cuidado en hacerle enojar al ingeniero. En la plataforma Classroom es donde vamos a subir las tareas o prácticos que den, o hay otra plataforma. Eso definámoslo. Son 9 laboratorios. Igual en el chat escríbanlo si quieren presentarlo de uno en uno o al final como un libro de laboratorio. Al final que sea UCI. Coméntenlo en el chat, no, son 19 estudiantes, así que ganen. Bueno, 21. ¿Quién me puede auxiliar los laboratorios? ¿Simplemente vamos a pasar vía virtual o va a haber ocasión de vamos a ir al laboratorio? Lo que yo quiero es por lo menos enseñarles los ensayos más importantes, CBR, corte directo, compresión inconfinada. Bueno, consolidación no va a dar porque ese es el primer laboratorio, pero por los 4, CBR es el más importante en carretera. Ese quiero poder dárselos allá, pero todo depende si me autoriza, no tanto cargado de laboratorio. Porque el laboratorio de CBR, si ustedes se dedican a la parte de pavimentación o de camino, sería una pena que no lleguen a conocer. El ensayo de SPT no es tanto el dilema, ¿ya? Pero el CBR, la compresión inconfinada y el corte directo, sí yo quisiera que lo pudiéramos ver en clase, ahí en el laboratorio. A ver, va 1, 2, 3. 3 versus 2. ¿No? Si lo dejamos para el final, no me vayan a... Ya tuve ese problema de dejarlo al final. Algunos son bien, digamos. Otros son muy irresponsables y cambiaban el nombre del que se los pasaba, me lo mandaban así. O sea, le cambiaban al primer laboratorio el nombre de su persona y los laboratorios de abajo decían el nombre del tipo que les pasó, digamos. O sea, traten de no hacerme eso porque a los dos les voy a quitar nota que... Yo cada semana les voy a pasar el modelo en PDF del laboratorio, ya ustedes lo convierten a Word y al final sus conclusiones. Va a ser digital, o sea, ni siquiera tienen que escribir mucho a mano, ni hacer cálculos a mano, pero yo les voy a pasar las planillas en Excel también. Así que no veo que haya complicaciones que puedan hacerlo los informes. Una hora que se sienten un domingo lo hacen y lo van acumulando sus informes. Entonces usted, disculpe, si lo va a subir los informes, su avance en PDF y nosotros lo presentamos mediante ese PDF, sacamos nuestras conclusiones. Claro, sacan sus conclusiones, los datos que vamos a hacer en la clase van a ser diferentes a los que yo les mande en PDF, entonces me lo tienen que cambiar también. ¿Ya? Al final ganó de 1 en 1, ¿ya? O bueno, está ganando ahora. Así que
lo que vamos a hacer, voy a pasar mi correo y ahí me lo van a mandar su laboratorio. ¿Ya? Esta clase es solo para eso, fue una introducción y además fue, como les digo, definir esto de si cuántos exámenes y la forma de presentación. No vamos a hacer nada más el día de hoy. A no ser que tenga alguna consulta, alguna duda, háganmela. Auxiliar, los laboratorios, entonces se presenta Uno a la vez. Sí, wow, su correo nomás. les acabo de decir que les voy a mandar mi correo después y ahí me lo van a mandar. ¿Ya? ¿Algo más? Yo tengo una pregunta, Mario, buen día. Creo que va a ser la presentación de laboratorios 1 a 1 y va a haber 2 vez. Quisiera saber cuánto va a valer cada examen y cuánto los laboratorios, por favor. Ya. Como no me ha dado un porcentaje el ingeniero, y eso me lo permiten si ustedes lo hacen enojar o no, entonces sobre 100% del laboratorio, los exámenes van a valer 30 cada examen y 40 ¿ya? Ya, gracias. Ahora, otra cosita, si hubiera alguno que se anime a grabarla la clase y subirla, ¿ya? Yo le voy a dar el 20% de la nota de laboratorio fuera de los 100, digamos. O sea, si llega a 80 va a tener 100. Me escribo ahorita al privado para que él sea el que se encargue de eso. Porque ahorita ustedes son 21 de 39 inscritos, entonces sé que algunos tienen que trabajar. No les voy a obligar a la asistencia, pero eso sí quisiera que haya alguien que grabe la clase y la pueda subir, qué sé yo, a YouTube o a Mega o en el Drive, a aquellos que no pueden entrar. ¿Quién fue el que me escribió? José David Rodríguez. Ya creo que eso tengo que configurarla a la entrada. Yo le decía si tenía algún grabador como Camtasia o de OBC o DC, no me acuerdo que hay otro. OBC, el otro grabador, igual no tengo. Que pueda grabarlo fluido. Porque como yo no pago Zoom, entonces cada 40 minutos se va a estar cortando, van a tener que juntar videos, no sé, va a ser más complicado. Camtasia OBC. o OBC, ustedes le dan pausa, volvemos a empezar, pero por lo general duran 2 sesiones en los laboratorios, a veces 3 cuando son pesaditos, directo. Entonces, para no estar pausándolo tanto. ¿Ya? El que me escribió, o alguien que tenga un programa de eso para grabar. Yo no tengo ese OBC o OBS para grabar. Que lo deja grabar. Ya entonces lo graba, ahí cuando se nos salga, se nos cierre el Zoom, usted le da pausa y luego cuando volvamos le da otra vez la inicial. ¿Ya? Para la siguiente clase. Sí, hoy no, solo una introducción y estamos definiendo cómo va a ser el laboratorio. Ya, entonces jóvenes, si no hay otra pregunta más, eso sería conmigo el día de hoy y ya empezaríamos el día miércoles. Hay por si pudieran el viernes, creo que ganó el viernes de 10 a 12, entonces igual no les da para entrar hoy, pues, o si no pudieran el viernes, ya lo ven en el video, pero eso sí, al examen es en este horario. Cuando toque el examen es miércoles de 10 a 12, no hay, ahí ya no hay excusa. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, conmigo sería eso. Está bien, Ozzy. Hasta luego. Ya, perfecto, nos vemos. Luego. Hasta luego. Hasta luego.